Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Cap. 16. Lazos familiares. 2 meses pasaron tan pacíficamente como pudieron en su caótica vida. Peter se estaba preparando para ingresar a la universidad y estaba tratando de pasar el mayor tiempo posible con Pepper y sus pseudo hermanos. Vio los mejores programas que pudo encontrar con Lila y jugó a la pelota y al béisbol con Nate. No es que Nate fuera súper coordinado ni nada, pero fue divertido verlo caminar tratando de atrapar el balón. Peter, Lila y Nate se volvieron más cercanos que nunca, compartiendo la mayor parte de su vida juntos, incluidas las penas y el dolor que tenían, pero finalmente, comenzaron a seguir adelante. Peter proporcionó una roca para los niños más pequeños. Entendió que, como el mayor del grupo, tenía la responsabilidad de cuidarlos. Además, Peter tenía 17 años. Podía soportarlo. Pepper estaba cada vez más embarazada. Tenía dificultades para moverse de un lugar a otro y no pudo trabajar durante mucho tiempo. Peter pasaba cada vez más tiempo en la oficina. Él, con la ayuda de la secretaria hipercompetente de Pepper, Katy, se estaba asegurando de que tomaran el relevo de lo que Pepper dejó atrás. Ella también se estaba volviendo cada vez más malhumorada. Varias veces, la encontraba llorando en el suelo, sollozando desesperadamente para que Tony regresara. Peter entendió, y simplemente dejó caer lo que tenía en la mano y se arrodilló en el suelo con ella, abrazándola y frotando su espalda mientras ella simplemente sollozaba en su hombro. El tiempo de Peter en Stark Industries se estaba volviendo cada vez más productivo. Pudo mantener reuniones no solo con el Departamento de Investigación y Desarrollo, sino también con la mayoría del resto de la empresa. Peter fue tomado en serio por casi toda la compañía porque sabían que era el aprendiz de Tony Stark. Además, era Spider-Man. La mayoría de la gente no intentaría meterse con un superhéroe, y mucho menos con el que fue el miembro más famoso de los Vengadores. Un par de meses después del problema con los hechiceros, Peter entró en el ático masticando una manzana. «Hola Pep», gritó, al ver a lo antes mencionado acostado en el sofá con Lila y Nate. Peter le devolvió el saludo y se puso de pie lentamente, equilibrándose cuidadosamente con la ayuda de Lila. Peter, saludó. «¿Cómo estuvo la patrulla?» «Oh, lo mismo de siempre», le hizo un gesto para que se fuera. «Atrapé a un montón de ladrones». Escucha esto, el tipo que se suponía que era su ladrón de cajas fuertes, ni siquiera podía abrir la puerta cerrada del edificio de apartamentos. Fue gracioso, verlos andar a tientas e insultar al tipo. «Bueno, eso ciertamente suena interesante», dijo Peter, ocultando una sonrisa cuando vio la diversión de Peter. «¿Podemos ir a columpiarnos por la ciudad?», preguntó Lila de repente. Peter, ante su insistencia, la había llevado a columpiarse por el gimnasio de la torre. Lo había disfrutado tanto que estaba tratando de persuadirlo para que la llevara a un área más grande. «Columpio». Nate se rió. «Vamos a columpiarnos». «Sí, columpio, amigo». Peter se complació, antes de mirar a Lila. «¿Ves lo que hiciste?» «Lo siento», dijo Lila, pero la sonrisa en su rostro mostraba que no estaba arrepentida en absoluto. «Mentiras», resopló Peter. Lila simplemente le sonrió descaradamente. Peter los miró suavemente. «Peter», interrumpió Friday. «Deberías ver esto». Todos se volvieron hacia la televisión, que cambió de canal para mostrar una entrevista. El presentador del programa de entrevistas vestía un traje estándar y no había nada muy notable en él. Era un hombre caucásico de mediana edad, que parecía normal. «Bienvenidos a todos, al Later Tonight Show. Soy tu anfitrión, Alex Roberts». Aquí tuvo que dejar de hablar debido a los vítores ensordecedores de la audiencia. «Conozco a este tipo», se dio cuenta Lila. «Mi mamá solía verlo de vez en cuando. Es un presentador de programas de entrevistas muy popular», explicó Peter. The Late Tonight Show solía ser el tercer programa más visto, pero después de Decimation, eso cambió al programa más visto en el país. Durante su conversación, Alex había terminado de dar su monólogo humorístico resumiendo las noticias semanales. Entonces, antes de llegar al actor ganador del premio de la Academia Simon Williams, tenemos un invitado especial esta noche que es, bueno, digamos que es un poco agitador. Lila frunció el ceño confundida, pensando en quién podría ser, mientras Nate observaba la televisión sin comprender nada sobre el programa. Peter y Pepper, sin embargo, ya habían adivinado quién era el misterioso invitado. Es un periodista y ganador del premio Pulitzer, influyente global y editor de la famosa publicación de Nueva York, The Daily Bugle. Por favor, bienvenido al escenario, señor.
J. Jonah Jameson. Oh, tonterías, lenguaje, reprendió Peter a Lila. Peter no apartó los ojos de la pantalla. Un hombre de mediana estatura subió al escenario, saludando a la audiencia que aplaudía. Su cabello era blanco a los lados, pero castaño en la parte superior, y se lo había cortado con un estilo muy peculiar. Los lados de su cabeza parecían ser casi rectangulares y la parte superior de su cabeza parecía casi plana. En resumen, su cabeza parecía tener forma cuboidal. Llevaba un traje marrón y, aunque no lo tenía en ese momento, Peter sabía que normalmente tendría un cigarro colgando de sus labios. La expresión aguda de su rostro no cambió cuando estrechó la mano de Alex y se sentó en el sofá junto al escritorio de Alex. Señor Jameson, llámame Jonah, interrumpió bruscamente. Jonah, comenzó Alex de nuevo. Gracias por venir al programa esta noche. En ningún lugar preferiría estar. Sé que has sido bastante crítico con este programa en el pasado por nuestros puntos de vista sobre varios temas. Sí, respondió Jonah de manera uniforme. Lo más común es que hemos diferido en nuestra visión sobre los superhumanos, o individuos mejorados. Aquellos que tienen poderes, para decirlo sin rodeos. Eso es correcto. Ahora, sé que no te gusta la gente mejorada, déjame detenerte ahí, Alex, interrumpió Jonah. No tengo nada en contra de las personas mejoradas. Algunas personas simplemente nacen con habilidades, o el término más reciente, mutaciones, que no pueden evitar. Algunos de ellos se ven diferentes, otros actúan de manera diferente, pero sería cruel de nuestra parte condenarlos por un capricho de la naturaleza. Las personas que no me gustan son aquellas que piensan que simplemente porque tienen poderes, deberían salvarnos. Está bien, vamos a sumergirnos, murmuró Alex, antes de continuar en voz más alta. ¿Me estás diciendo que la próxima vez que haya una invasión alienígena en Midtown, no querrás que los Vengadores te salven? Estoy diciendo que me alegraría que los Vengadores me ayudaran, incluso tan disminuidos como lo están ahora. Pero, ¿por qué un muchacho de 17 años debe atrapar a los ladrones e interferir en las operaciones policiales? Si es un héroe, entonces en su cumpleaños, déjalo colgar la máscara y unirse a la policía. Que tenga entrenamiento, una comprensión de cómo funcionan las cosas. Spider-Man, ¿quieres decir? No ha puesto en peligro ninguna situación hasta el punto de que se hayan perdido vidas, Jonah. Todavía. Todavía no ha puesto vidas en peligro. Incluso los oficiales con licencia completa están atrapados en cargos de brutalidad policial y agresión. ¿Cómo podemos confiar en que este niño realmente puede controlar su fuerza masiva y sobrehumana para atrapar solo a los malos y no matarlos? ¿Qué pasa si, mañana, golpea a alguien un poco demasiado fuerte y le colapsa la caja torácica? Creo que estás siendo un poco alarmista, Jonah. Estoy siendo realista, Alex. Muy bien, olvídate de Spider-Man. Hemos recibido informes de un nuevo miembro de los Vengadores. Una mujer con poderes comparables a los de Thor. La hemos visto volar y disparar rayos de luz de sus manos. La semana pasada, un hombre la atropelló con un camión, y ella ni siquiera se movió. ¿Qué pasa si pierde el control, o peor aún, qué pasa si se da la vuelta? ¿Qué pasa si, como el Capitán Rogers, decide que la única capaz de ocuparse de los malos, de juzgarlos y castigarlos, es ella? Al menos con Spider-Man, podemos suponer que hay alguien que puede derribarlos si se vuelve rebelde. ¿Quién la detendría? El pájaro de guerra, explicó Alex a la audiencia que no entendía de quién estaban hablando. Ese es su nombre en clave oficial. Aparentemente es miembro de los Vengadores que salieron de la nada después de la aniquilación. La ceremonia de firma de la próxima semana será donde ella y la nueva alineación de los Vengadores debutarán. Pero volviendo al punto, Jonah, se desvió Alex, volviéndose hacia su invitado, los acuerdos se implementaron exactamente por esa razón. ¿Los acuerdos? Jonah se burló. ¿Quién va a hacer cumplir los acuerdos a alguien como ella? Estoy seguro de que tienen contingencias en su lugar, respondió Alex, antes de continuar apresuradamente. Otro punto del que quería hablarles es, como se mencionó anteriormente, la nueva alineación de los Vengadores. Ya hemos escuchado tu opinión sobre Spider-Man, pero al menos ha estado alrededor de la cuadra. Lo hemos visto a él y a sus acciones en los últimos 2 años, y podemos al menos estar de acuerdo en que, incluso si no tiene el entrenamiento, sus intenciones son buenas. No lo creo, pero está bien, dijo Jonah irritado, queriendo seguir adelante con la charla también. Bueno, ¿qué piensas sobre el misterioso nuevo escuadrón que están preparando en el complejo de los Vengadores?
No tenemos mucha información sobre ellos, pero podemos identificar a la mayoría, si no a todos. Sí. Sabemos que Brian Braddock, un militar británico de élite entrenado en el equipo, estará en el equipo. El mencionado Warwick, y no es un nombre aterrador. También tenemos un doble de Thor, excepto que esta vez es mujer. Con la capa suelta, el pelo largo, la armadura plateada y el arma de gran tamaño también. También hemos visto a los dos alienígenas de aspecto extraño. Inicialmente, su apariencia ciertamente daba miedo, pero se ha visto que están ayudando a las personas inmediatamente después de la aniquilación con su nave espacial. No me importa. Hasta que se hayan presentado y respondido preguntas a la vista del público, a los reporteros y a mi satisfacción, voy a considerarlos un peligroso desconocido. Bueno, viernes, ordenó Pepper. La televisión se apagó de inmediato. Eso fue estúpido, declaró Lila imperiosamente. No, no lo fue, respondió Peter con calma. Sí lo fue. Exclamó Lila. Él siempre te menosprecia, a pesar de todo el bien que haces. ¿Por qué estamos prestando atención a este payaso? Estamos prestando atención, Lila, porque tiene razón, respondió Peter. Pedro. Jonah puede ser un poco paranoico, pero tiene razón. Más importante aún, tiene un punto que resonará en la cabeza de la gente. Pedro. ¿Cómo hacemos cumplir los acuerdos? ¿Cómo podemos, Pedro? Gritó Peter. ¿Qué? Preguntó Peter, un poco molesto. Peter se orinó, se rió Nate. Se me rompió la fuente. El cerebro de Peter se detuvo durante unos segundos. Parpadeó una, dos veces, con absoluta incredulidad. Lila también estaba en una situación similar. Pedro. Peter volvió a romper. Correcto, dijo lentamente, su mente se reinició lentamente. ¿Estás roto de aguas? Eso significa, el bebé. El bebé está llegando. ¿Sí? Peter gritó de nuevo. Apúrate. Correcto. Lila, toma la bolsa y tráela aquí. Viernes, llama a la bahía médica y dile al doctor Andrews que estamos en camino. Instantáneamente siguieron sus órdenes. Lila corrió a un lado de la sala de estar y sacó el mal que habían creado solo para esta ocasión. Friday llamó e informó al obstetra / ginecólogo que habían traído para esto que la necesitaban de inmediato. Peter agarró la bolsa de Lila, le dijo que llevara a Nate con ella y lentamente ayudó a Peter a subir al ascensor. Llegaron al piso médico en un tiempo récord. La doctora Andrews los esperaba fácilmente, con sus enfermeras dispuestas detrás de ella. Todos se pusieron a trabajar tan pronto como Peter salió del ascensor. Dos de ellos se adelantaron y tomaron a Peter de los hombros de Peter, mientras que los otros se apresuraron a entrar en la habitación privada que habían organizado. Peter le entregó la bolsa a una de las enfermeras y se volvió hacia Lila y Nate. ¿Peter va a estar bien? Preguntó Nate preocupado. Ella va a estar bien, amigo, lo tranquilizó Peter. ¿Por qué está en el hospital entonces? Preguntó dudoso. ¿Recuerdas lo que te dije antes, Nate? Lila preguntó en voz baja. Dijiste que Peter va a ser mamá. Así es, respondió ella. Y para ser mamá, continuó Peter, es necesario que haya un bebé, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el bebé que va a llamar a Peter mamá está en camino. Lo mismo sucedió cuando naciste, Nate. Los tres se sentaron en silencio en la sala de espera. De vez en cuando, las enfermeras pasaban, corriendo de aquí para allá. Afortunadamente, la habitación en sí estaba insonorizada, o de lo contrario los gritos habrían aterrorizado a Nate. El oído de Peter, avanzado como estaba, pudo captar sus gritos de dolor. En algún momento de la segunda hora, cuando Peter estaba a punto de enviar a Lila y Nate de regreso arriba, Jane y Yelena se apresuraron a través del ascensor. Vinimos tan pronto como nos enteramos, se inquietó Jane. ¿Ya está aquí el bebé? Todavía en curso, respondió. Antes de que pudiera decir más, una enfermera salió a verlos. Todos se pusieron de pie, como si estuviera en una cirugía que amenazaba su vida. ¿Cómo te va, señora? Preguntó Peter. La dilatación está completa y parece que viene el bebé, respondió con calma. Señor Parker, la señora Fox le está pidiendo que entre en la habitación. ¿Yo? Preguntó incrédulo. Sí, señor. Peter se volvió hacia los demás. Antes de que pudiera decir algo, Yelena le agarró la mano. Vete, dijo en voz baja. Estaremos aquí con los niños. Él asintió con gratitud, antes de dirigirse a la sala de partos, escuchando las quejas de Lila sobre cómo no era una niña. Tan pronto como entró, el olor a sudor, sangre y fluidos corporales golpeó su nariz con fuerza. Podía distinguir a Peter, acostada en la cama, con una toalla sobre su mitad inferior.
Su cabello rojo estaba completamente empapado de sudor y su rostro estaba pellizcado con un esfuerzo indescriptible. «¿Estás aquí?» jadeó. «Bueno, preguntaste», respondió. «Señor Parker, bien», dijo el doctor rápidamente. «Siéntate a su lado y habla normalmente». Peter siguió sus instrucciones. Se sentó justo a su lado y le agarró la mano con fuerza. En ese momento, agradeció a Dios que tenía superfuerza, o su mano podría haberse roto con la fuerza que ejerció Peter. «Gracias por venir, Pete», susurró Peter. «¿Por qué yo? ¿A quién más le preguntaría?», respondió. Peter simplemente volvió la cabeza, su mente todavía giraba con pensamientos oscuros. No era él quien debería haber estado aquí, era Tony. Era Tony quien debía tomar la mano de su esposa cuando ella tenía a su bebé, y era Tony el primero en verla. «Muy bien, señora Potts», comentó la señora Andrews. «Parece que todo lo que se requiere es que empujes». «Vamos, Pep, escuchaste al doctor», persuadió Peter. «Empuja. Vamos, empuja». «Ah». Peter chilló. Su voz casi le rompe los tímpanos, pero él aguantó, agarrando su mano con fuerza para brindarle apoyo. «Vamos, Peter. Empuje, señora Potts», gritó una de las enfermeras. El doctor Andrews la miró en su dirección y ella se calló rápidamente. «Empuja, Peter, empuja», dijo Peter. «Puedes hacerlo, vamos». Peter agarró la parte superior del gran estómago y empujó hacia adelante para ayudarla a tomar impulso. Todos en la habitación, excepto el médico, la animaron, la convencieron y la presionaron para que empujara y dejara salir al bebé. Después de lo que parecieron horas, con mucho sudor de todos en la habitación, todos se detuvieron excepto por una voz fuerte. El grito de un recién nacido cortó el aire. El médico sacó la cabeza de debajo de la toalla. En sus manos había una masa de carne rosada brillante que se retorcía. Los lamentos estridentes continuaron, desconcertando a Peter sobre cómo algo tan pequeño puede ser tan ruidoso. Una de las enfermeras dio un paso adelante y trabajó junto con el médico para cortar el cordón umbilical y atar sus extremos. Otro se adelantó con un paño, y rápidamente limpió y envolvió al bebé. «Felicitaciones, señora Potts», comentó el doctor con calma. «Tienes una hermosa niña». Le ofreció el paquete a Peter, pero Peter le hizo un gesto a Peter en su lugar. «Dásela a su hermano mayor primero», dijo Peter en voz baja. «Creo que ella querría conocerlo». Sonriendo, el doctor Andrews puso el bulto en los brazos de un Peter catatónico. Se movió en piloto automático para colocar sus brazos como el médico para sostener su cabeza. Lentamente movió la cabeza y la miró. Podía distinguir un mechón de cabello castaño y una pizca de inteligencia en esos ojos que le recordaban firmemente a una persona. Podía ver la nariz de botón y la barbilla suave que había obtenido de su madre, y sus ojos inconscientemente comenzaron a lagrimear. Peter, no por primera vez, deseaba que se intercambiaran los lugares de él y Tony. Este era el lugar de Tony. Se suponía que él sería el primero en sostener al bebé, no Peter. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras contemplaba su expresión somnolienta. Sus ojos se abrieron brevemente para mirarlo, y sus labios se movieron para formar una pequeña curva hacia arriba. «Lo siento», cantó desesperadamente en su cabeza. «Lo siento, Tony. Ni siquiera podía dejarte ver a tu hija. No pude salvarte, pero lo juro por mi vida. Y la tumba de mi madre de que no dejaré que nada toque a tu hija. Nunca». Lentamente movió los brazos para entregarle a su madre, quien los miró a los dos suavemente. Suavemente tomó el pequeño bulto de sus brazos y miró la carita con amor que solo una madre podría tener. Los médicos y enfermeras se mudaron para darle a la familia un poco de tiempo para sí mismos. La puerta se abrió de golpe para revelar a Jane, y Elena y los niños, quienes se apiñaron alrededor de Peter para ver a la nueva incorporación a la familia. Todos arrullaron, o en el caso de Nate, vitorearon, al ver al nuevo participante. «¿Tiene un nombre?», preguntó Jane. Peter miró a Peter, antes de que sus labios se torcieran en una sonrisa. «Morgan», respondió ella. «Morgan Howard Potts Stark. Cap. 17, una nueva era». Nunca antes había hecho un gran evento de prensa como este, entonces, ¿cómo será esto?, preguntó Brian. Estaba visiblemente nervioso, un hecho que divirtió a Peter sin fin. Brian podía enfrentarse a los enemigos más aterradores sin pestañear, pero un evento televisado le hizo estallar en escalofríos. «Oh, relájate, hombre», lo tranquilizó Carol, aunque todos podían ver la sonrisa que estaba tratando de ocultar sin éxito. «No es nada de qué preocuparse. Eres el Capitán Gran Bretaña, ¿recuerdas?
Listo para salvar al mundo de las fuerzas de los cráneos rojos de descuento. Me pregunto cuánto tiempo te llevaría dejar de encontrar mi nombre en clave tan divertido, Carol, suspiró. Brian se frotó la frente con frustración. Los demás no dudaron en estallar en carcajadas. ¿No me digas que el Capitán Gran Bretaña tiene miedo de los grandes reporteros malos? Carol preguntó burlonamente. Dios salve a la reina, y todo eso, pero no frente a una cámara, muchachos, dijo Yelena con un acento británico exagerado. Cheerio. Así que espera, ¿cómo te llaman? ¿El hombre de Jack Spanglet con un plan? Peter jadeó, todavía sin aliento por la risa. ¿El centinela del colonialismo? Está bien, en primer lugar. Brian lloró, por encima de la risa aullante de sus amigos. Yo no elegí el nombre. Ciertamente no habría elegido algo tan banal y ridículo como el Capitán Gran Bretaña. En segundo lugar, definitivamente no es un nombre tan divertido. Dios salve a la reina. Gritó Carol. Oh, espera, no importa Dios, tenemos al Capitán Gran Bretaña. Una nueva carcajada resonó en toda la sala. Incluso Clea, que acababa de entrar en la habitación, se rió entre dientes al verlo. Brian levantó las manos con exasperación, pero lentamente comenzó a reír junto con sus colegas. Peter, Brian, Jane, Carol, Yelena y Clea estaban aquí para firmar el nuevo contrato como miembros de los Vengadores. El 18º cumpleaños de Peter era hoy, y hoy habían organizado la ceremonia de firma para finalizar el nuevo equipo lo antes posible. Actualmente, se encuentran en Ginebra, en la sede del Consejo de Acuerdos de la ONU. Las agencias de noticias más grandes del mundo habían enviado representantes para fotografiar y televisar la firma y la llegada de un nuevo equipo. Rocket y Nebula iban a firmar como consultores junto con Valkyrie, esta última debido a sus responsabilidades con New Asgard, ahora una ciudad próspera, y los demás porque nadie sabía cuándo o cuánto tiempo pasarían en la Tierra. Sin embargo, Valkyrie estaba ocupada con su gente hoy, y se decidió colectivamente que hasta que la gente se sintiera más cómoda con los extraterrestres, tal vez era mejor que Rocket y Nebula se quedaran en el complejo. El mundo aún no se había curado de las acciones de Thanos. Es posible que nunca sane por completo, pero la herida aún estaba demasiado viva para pincharla. La cadena de mando, los líderes, las funciones de los Vengadores, nada de eso era público. Eso permanecería estrictamente entre el equipo y el consejo, pero hoy se trataba de presentar a los nuevos miembros a la vista del público. En la primera versión del equipo, nunca hubo apariciones públicas. Siempre fueron solo Tony Stark y el excelente equipo de relaciones públicas de Stark Industries quienes hicieron todas las reuniones de prensa e interacciones públicas. El Capitán América estaba demasiado incómodo, Clint y Natasha eran espías, Bruce se desencadenaba fácilmente y Thor no estaba familiarizado con las tradiciones humanas para hacerlo. Más tarde, Sam fue considerado un pequeño alevín, y Wanda era una niña traumatizada, por lo que decidieron que sería demasiado para ella. Solo War Machine, y más tarde, Vision, se unieron a Tony en cámara para publicidad. Afortunadamente, el equipo actual no estaba tan inadaptado a la vida real. Sabían que esto era importante y lo estaban dando todo. En el contrato se especificaba que las apariciones públicas eran imprescindibles, porque ayudaban a establecer la confianza entre el equipo y las personas a las que protegen. Pepper había entrenado a Peter y al resto, a petición suya, sobre cómo era una conferencia de prensa. Es mejor imaginarlos como tiburones hambrientos, había dicho. Cualquier pequeña debilidad que muestres, y se abalanzarán sobre ella como si fuera sangre en el agua. Entonces, en pocas palabras, no muestre ninguna debilidad en absoluto. Habían tomado ese consejo en serio. Si bien todos podrían haber estado bromeando con Brian, todos estaban un poco nerviosos por primera vez en el centro de atención. Por supuesto, algunos de ellos tenían más experiencia que otros. Jane era una científica de renombre y tuvo su parte de interacciones con los medios. Aún así, su audiencia habitual eran en su mayoría viejos eruditos, que eran expertos en su campo, o estudiantes interesados en su tema. Brian, aunque era conocido por el público, nunca había hablado ante la cámara. La mayoría de las veces fue enviado a misiones y pasó su tiempo libre en su ático en Londres con su hermana. Ahora estaba en un internado y no iba a ir a la conferencia. Sin embargo, había prometido presentarle a los Vengadores, o más específicamente a Spider-Man, porque era su héroe favorito. Carol volaba principalmente por la galaxia como una nómada. Siempre fue una figura salvadora para diferentes planetas, pero nunca se quedó el tiempo suficiente para interactuar con el público.
Había pasado años tratando de ayudar a los Skrulls y luchando contra los Kree, pero finalmente se disgustó con ambos lados. Los Kree eran monstruos, que conocía incluso antes de emprender su viaje, pero los Skrulls, a pesar de afirmar que eran refugiados inocentes, eran igual de malos cuando querían serlo. Los había visto infiltrarse en un planeta lleno de personas inocentes y destrozarlos desde adentro en nombre de la investigación. Le dijeron que la única forma en que su sociedad puede prosperar es con una fuerza de trabajo esclava. Fue entonces cuando trazó la línea y salió de ese lío caliente. Aunque dijo que se estaba tomando un descanso, estaba aquí en la Tierra para quedarse. Clea, mientras tanto, había estado aislada toda su vida. Esta fue una experiencia totalmente nueva para ella. Peter era quizás el más experimentado en el campo, porque cuando estaba fuera como Spider-Man, después de una batalla particularmente peligrosa, siempre se encargaba de calmar a la gente y disculparse por no llegar antes. Los índices de aprobación de Spider-Man, aunque consistentemente altos, fluctuaron con cada artículo del Daily Bugle escrito por Jameson. Cuando lanzó uno, la aprobación del público hacia él disminuyó, antes de que volviera a dispararse. Peter había seguido el consejo de Pepper sobre los primeros días de Tony y se había hecho accesible a la vista del público. Y Elena, por otro lado, era espía y asesina antes de esto. Esto era prácticamente un anatema para ella. Todos se pararon en una cámara lateral, antes de que comenzara el evento real. Mientras esperaban y bromeaban para aliviar la tensión, un asistente entró en la habitación y se abrió paso. Señor Parker, señor. Comenzó vacilante. Los ojos de los principales superhéroes del mundo se volvieron hacia él, haciéndolo tragar saliva y sudar. No se preocupe por el señor o el señor, Peter está bien, respondió Peter con una sonrisa. ¿Qué pasa? Alguien quiere conocerte, Miss Peter, dijo. Ella parece importante, y la señora Leung me dijo que debería buscarte. Peter frunció el ceño. Katy Leung era una empleada de Stark de la División de Relaciones Públicas que los había acompañado. Era considerada una de las mejores del mundo en su trabajo, lo cual tenía sentido porque era ex agente de S.H.I.E.L.D. Ella había estado a cargo de la interacción pública que la organización tenía antes del levantamiento de Hydra. Después de la filtración de los archivos en Internet, los agentes de Hydra la encontraron dentro de su casa y la torturaron durante días. Al borde de su cordura y su vida, estaba a punto de darse por vencida cuando Iron Man irrumpió por las puertas y la rescató. Desde entonces, ella había jurado compensarlo. Trabajó en relaciones públicas en Stark Industries, trabajando para manipular el campo que una vez controló. Si Katy fue la que lo llamó, debe ser importante. Muy bien, chicos, lo revisaré, le aseguró al grupo, antes de seguir al asistente por la puerta. Cuando llegaron a una habitación separada de la sala de espera principal, abrió la puerta para encontrarse con dos personas diferentes. Ya conocía a Katy, que vestía un modesto traje, pantalón y anteojos, lo que la hacía parecer la persona promedio de la oficina. La otra persona era algo diferente. Llevaba una gabardina negra, que cubría su mono táctico. Pudo distinguir el bulto en su lado derecho que indicaba su arma. Tenía un par de anteojos gruesos, y fue solo la audición avanzada de Peter lo que le permitió comprender las pequeñas voces que provenían del auricular a su izquierda. Peter, saludó Katy, levantándose de su asiento. Entra. Me gustaría presentarte a alguien. Peter entró lentamente, mirando al extraño en la habitación con visible confusión. Hola, señor Parker, saludó la misteriosa mujer. Mi nombre es Victoria Han. Soy el actual director de S.H.I.E.L.D. ¿Escudo? Preguntó Peter, desconcertado. Pensé que S.H.I.E.L.D. había desaparecido. No eres la única, murmuró Katy. Bueno, para responder a tu pregunta, respondió Victoria, S.H.I.E.L.D. se reconstruyó. Simplemente pasamos a la clandestinidad, como solíamos hacerlo. Fueron solo las acciones de Fury y las que nos empujaron al centro de atención. Está bien, respondió Peter lentamente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Solo quería presentarme, ya que vamos a trabajar juntos en el futuro. Seguimos siendo la mejor agencia de inteligencia del mundo. Si hay una amenaza ahí fuera, especialmente una que requiere que los Vengadores se ocupen de ella, entonces probablemente sabremos más al respecto que nadie. Está bien, dijo Peter. Eso significa que si necesito algo de información, ¿puedo, pasar por tu oficina? Tal vez solo una llamada, sugirió Victoria. Eso probablemente sería más fácil.
Sí, 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 por supuesto, una llamada, eso es lo que quise decir, tartamudeó Peter. Genial, interrumpió Katy, salvando a su futuro jefe de su vergüenza. Todos somos amigos ahora, así que creo que podemos volver a eso. Pete, tienes que estar en la sala de reuniones en cualquier momento. Está bien, estuvo de acuerdo Peter. Te veré entonces, director Han. Señor Parker, asintió ella. Peter siguió a Katy afuera y al salón de reuniones. Después de un momento de silencio, lo rompió. Sabes, si quieres volver, puedes, ¿verdad? No creo que Peter piense mal de ti si lo haces. Katy se quedó pensativa por un momento, antes de decidirse. ¿Sabes mi nombre antes de Industrias Stark, Peter? Era Kate Lee. Kate era muy buena en su trabajo y le encantaba trabajar en S.H.I.E.L.D. Peter respiró hondo, esperando su renuncia, pero nunca llegó. Kate murió, Pete. Murió porque su organización, su familia, la traicionó. Estaba podrido por dentro y ella nunca se dio cuenta. No soy Kate, Peter. Soy Katy y mi hogar es Stark Industries. Los ojos de Peter se abrieron de par en par, antes de sonreírle. Ella le devolvió la sonrisa. Después de unos pocos pasos, tuvo otro pensamiento. ¿Puedo confiar en ella? Mano, quiero decir. No, respondió Katy de inmediato. Ella es completamente egoísta. Si existe la posibilidad de apuñalarte por la espalda para elevar su posición, entonces no lo dudará. Pero una cosa que puedo decir sobre ella es que se toma en serio la protección del mundo. También sabe que los Vengadores son la mejor apuesta para hacer eso contra fuerzas que la gente común no puede enfrentar. Entonces, diría que sus intereses se alinean con los tuyos en este momento, pero no confíes en ella por completo. Ella no le devolverá la cortesía. Cuando regresaron, los demás preguntaron por ellos, pero Pedro les dijo que hablarían más tarde. Fue salvado de un interrogatorio por un empleado de la ONU que vino a informarles que el consejo estaba listo. Armándose de valor, marcharon juntos y entraron en la sala del consejo. El mundo vio cómo sus héroes salían a la luz. La primera en salir fue Jane, vestida con atuendos asgardianos blindados. Tenía su hacha icónica en la mano y brillaba, lo que le daba una imagen muy poderosa. Se quitó el casco, dejando que las cámaras y los delegados vieran su rostro. Hubo un gran grito de sorpresa. Si bien la gente sabía que había un nuevo doble de Thor, no esperaban que fuera la famosa exnovia de Thor. Sin embargo, una gran ronda de aplausos resonó después de que pasó la conmoción. Yelena vino a continuación, y los vítores se silenciaron para ella, para sorpresa de nadie. Era una desconocida y aún tenía que ganarse sus galones. Llevaba un traje de combate táctico ajustado, pero en blanco, muy opuesto al traje negro de su hermana. El logotipo de la viuda era prominente en la hebilla de su cinturón, una forma de reloj de arena coloreada en rojo que contrastaba con su blanco. 2 palos de esgrima sobresalían de su espalda, listos para ser empuñados a la menor provocación. Clea salió tras ella. Vestía las túnicas típicas de Camartag, en color púrpura a diferencia de las demás de su orden. Su cabello blanco fluía detrás de ella, y los orbes violetas observaban a la audiencia de manera neutral. La gente no tenía idea de quién era, pero podían hacer una suposición educada. Hace un tiempo, se supo que los hechiceros habían hecho una alianza con los Vengadores, y aunque la gente nunca había visto a un hechicero real, tenían una suposición bastante buena de que ella era una de ellos. Brian salió al escenario, entre fuertes vítores. El Capitán Gran Bretaña había sido el foco de una campaña publicitaria muy agresiva por parte del gobierno británico, por lo que era bastante conocido. Esta fue su primera aparición pública, y sonrió y saludó a la audiencia, lo que provocó que muchos se desmayaran. Brian había usado su armadura que Peter le había hecho, y su espada estaba envainada detrás de su espalda. Carol fue la siguiente, y la multitud se volvió aún más loca por ella. Se la había visto en muchos lugares ayudando, y era bastante famosa, incluso más que Brian. Su condición de defensora internacional era conocida, y había realizado algunas misiones en todo el mundo, más que el resto de sus colegas. La gente la quería y siempre se la veía con una sonrisa en la cara. Llevaba su atuendo estándar, su armadura diseñada por Cree mejorada por Peter en el laboratorio. El único cambio importante en la apariencia fue que sus colores habían cambiado. La estrella todavía era dorada en su pecho, pero el resto del traje era negro, con líneas amarillas brillantes extendidas por todo el traje. Finalmente, Peter salió a la habitación, con los vítores más fuertes del día.
Casi todos a su alrededor rompieron en aplausos y elogios, mientras los presentadores de noticias hablaban frenéticamente por los micrófonos sobre él. Peter estaba vestido con su armadura de araña de hierro, las partes rojas, azules y doradas brillaban contra la luz. Su casco estaba bajado y sonrió ampliamente. Spider-Man fue el superhéroe más famoso del mundo, sin excepción. Incluso Carol, que había estado yendo en misiones por todo el mundo, ni siquiera era tan famosa como Peter, a pesar de que operaba principalmente en Nueva York. Todos se pusieron de pie y estrecharon la mano de la presidenta del Consejo de los Acuerdos. Tenía una sonrisa en su rostro mientras lo hacía. Hizo un gesto tentador hacia una mesa frente a ellos, donde yacía un trozo de papel. Todos habían leído los acuerdos por separado, por lo que confiaban en firmar directamente sin leer, que era lo que esperaba el Consejo. Uno por uno, todos firmaron, con aplausos renovados cada vez que el bolígrafo golpeaba el papel. Finalmente, Peter firmó el papel con una floritura y la multitud estalló en vítores. Todos estrecharon la mano de los delegados y se abrazaron. Lentamente, todos se trasladaron a la sala contigua, donde se organizaron asientos para la prensa, y una mesa con micrófonos estaba frente a la sala. Se parecía bastante a una conferencia de prensa después de un juego deportivo. Todos se rieron por el arreglo, antes de dirigirse a sus asientos. Todos se acomodaron, antes de tocar los micrófonos para asegurarse de que estuvieran operativos. Bueno, seguro que eres popular por aquí, ¿verdad, Pete? Carol preguntó en broma. ¿Qué puedo decir, Carol? Probablemente adoran mi encantadora personalidad, bromeó, antes de que ambos se rieran junto con la prensa. Muy bien, todos, llamó Katy. Cálmate, por favor. Los rezagados encontraron asientos y el nivel de ruido disminuyó cuando comenzó la conferencia. Esta es su primera vez en una conferencia de prensa, así que les voy a pedir que se lo tomen con calma, ¿de acuerdo? Los reporteros reunidos se rieron a carcajadas ante la idea, y comenzaron las preguntas. Señor Parker, Jackson Mills, de Globe, en primer lugar, feliz cumpleaños, comenzó un reportero, recibiendo vítores de todos. Incluso Brian y Hanny a cada lado de él le dieron una palmada en la espalda y le alborotaron el cabello respectivamente. Entonces, ¿cómo se siente ser un vengador completamente reconocido por fin? Bueno, es un gran honor, respondió Peter. El equipo anterior tuvo muchos problemas, pero fueron los primeros y más icónicos superhéroes de nuestro mundo. Espero honrar su legado y el bien que dejaron atrás. Señor Braddock, Samil Jawani, Al Jazeera, muchos lo consideran una imitación del Capitán América, ¿cuál es su respuesta? Si bien tengo un gran respeto por el Capitán América y, como dijo mi amigo antes, espero honrar su legado, creo que la mayoría de esas comparaciones provienen de un mal sentido de los nombres, eso es todo. Miró a Carol mientras hablaba, viéndola contener la risa. No estoy aquí para representar la esperanza de mi país en una guerra, o para vender bonos. Estoy aquí para ayudar a la gente. Señora Clea, Will y ateos, BBC, son hechiceros, y si lo son, ¿qué es un hechicero? Entiendo su confusión, señora ateos. Sí, de hecho soy un hechicero. No soy el anticristo, como leo en línea. Los hechiceros son muy parecidos a los vengadores, o incluso a los soldados convencionales, en el sentido de que somos protectores. Mientras que los Vengadores fueron creados para proteger este mundo contra las amenazas físicas que nos asaltan, los hechiceros hacen lo mismo contra las amenazas místicas, como las que la gente normal nunca encontrará en sus vidas. Como líder interino de los hechiceros de Kamartaj, he decidido crear una alianza con los Vengadores debido a nuestro menor número. De hecho, hace solo un par de meses, hubo una amenaza mística que intentó apoderarse del mundo, pero con el esfuerzo combinado de mí, los hechiceros, así como Spider-Man y el Capitán Gran Bretaña, pudimos repeler a los invasores. Dr. Foster, Jennifer Caruthers, el Post, los grupos anteriores de Vengadores que hemos visto han sido en su mayoría hombres. Solo la Viuda Negra, y más tarde Wanda Maximoff, se eligieron como una representación de las mujeres en su línea de trabajo. Ahora, el equipo es más femenino que masculino. ¿Qué piensas al respecto? Gracias, Jennifer, por una pregunta que invita a la reflexión. La conferencia de prensa salió bien. Durante más de una hora, el equipo respondió pacientemente a las preguntas candentes del público. Hubo algunas preguntas negativas, así como algunos traficantes de chismes, pero en su mayor parte, hubo un apoyo entusiasta para el nuevo equipo.
La camaradería del equipo fue visible durante toda la conferencia, y la forma en que bromeaban entre ellos y se divertían mostraba una imagen muy diferente a la del equipo anterior. Muy bien, una última pregunta, anunció Katy, antes de mirar el mar de manos y elegir una al azar. De hecho, no fue al azar, y era una voz que no se había escuchado en toda la noche. Mayor Danvers, J. Jonah Jameson, Daily Bugle. Los ojos de Carol, que habían estado llenos de risa hasta ahora, se enfriaron de inmediato. De hecho, aparte de Peter, todos los demás en el panel se pusieron rígidos. Todos consideraban a Peter un buen amigo, y tal vez incluso un hermano menor, por lo que a ninguno de ellos le gustaba cuando era tan despreciado públicamente. Mientras Pedro consideraba los argumentos de Jonas como contrapuntos válidos, los demás habían comenzado a detestarlo. Sí, los criticó a todos, pero la mayor parte de su vitriolo se centró en Peter, quien simplemente se sentó allí y lo tomó. Peter simplemente se sentó hacia adelante con una mirada curiosa en su rostro. Incluso los periodistas se callaron, sabiendo que este iba a ser un punto controvertido. ¿Qué contingencias tienes para asegurarte de no salirte de tus límites? Ni siquiera estoy insinuando que estarías comprometido, pero existen factores como el control mental. ¿Tienes alguna contramedida para ti o tu equipo que se vuelvan rebeldes? Creo, señor Jameson, empezó a decir, mirándolo, que estamos adecuadamente preparados. Hay múltiples personas y organizaciones que podrían, si la situación lo requiere, neutralizarnos e incapacitarnos. Si todos los hechiceros de Camartag se opusieran a nosotros, probablemente seríamos derrotados. Además, el Einerjar Asgardiano tal vez podría manejarnos. Más concretamente, todos tenemos defensas contra la tecnología más avanzada gracias a Peter y su conexión con Industrias Stark, y también estamos aislados contra las formas más sutiles y malignas de magia como el control mental gracias a Clea. No se preocupe, señor Jameson, mañana no nos volveremos rebeldes. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Todos estaban congelados, hasta que Peter se aclaró la garganta. Katy captó la señal y rápidamente terminó la conferencia. Agradeció a la prensa por su asistencia, así como a los recién formados Vengadores por su participación. Una vez que regresaron a su habitación privada, Peter se volvió hacia Carol. ¿Por qué te enemigaste con él, Carol? Solo hizo una pregunta. También bastante válido. Pete, resopló. Todos los días ese hombre escupe vitriolo sobre ti en su periódico. ¿De verdad crees que voy a entretener a tipos como él? Somos familia, Peter, y eso significa que los tipos que te odian, yo los odio. Creo que en realidad fui muy amable, considerando todo. Peter miró a su alrededor para ver que todos asentían con la cabeza y se burló con incredulidad, antes de sonreír irónicamente. Gracias, chicos. Cap. 18, un paso adelante. ¿De verdad necesitas ir? Preguntó Lila, haciendo un puchero. Ella fue la más resistente a la admisión de Peter. Por milésima vez, Lila, ¿sí? Respondió exasperado. Esto es lo que sucede cuando terminas la escuela, vas a la universidad. Nunca iré a la universidad, declaró, sorprendiéndolo a él y a Pepper, que se había estado quejando por él. ¿Qué? Pepper lloró. ¿Por qué no? ¿Por qué tendría que dejar a mi familia?, explicó Lila, mirando fijamente a Peter. Amo a mi familia y nunca los dejaría. Peter entrecerró los ojos ante el intento de chantaje emocional. Buen intento, joven señorita, dijo, tocándole la nariz con el dedo. Sin embargo, todavía tengo que irme. No te vayas. Gritó el pequeño Nate, abrazando la pierna de Peter desesperadamente. Quédate. Oh, amigo, suspiró Peter. Se inclinó y levantó al niño. No te preocupes, no me he ido para siempre. Volveré todos los fines de semana. Además, ni siquiera me voy de la ciudad. Cuando quieras, puedo ir a verte, ¿de acuerdo? Nate enterró su rostro en la camisa de Peter, sollozando ligeramente, antes de mirarlo con ojos llorosos. ¿Lo prometes? Preguntó solemnemente. Por supuesto, respondió Peter, besándolo en la frente y dejándolo de nuevo. Peter se separó brevemente de ellos y se dirigió a la habitación de Morgan. Desde que nació Morgan, todos ellos habían colaborado para ayudar a Peter. Peter, por primera vez, entendió lo que significaba cuando dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño. Nate pasó la mayor parte de su tiempo junto a Morgan, tratando adorablemente de ayudarla a moverse, y todos lo dejaron allí porque era más fácil verlos a ambos cuando estaban juntos.
Lila siempre estaba cerca de Morgan siempre que podía, así que cuando Pepper y Peter estaban fuera, Pepper en sus deberes como CEO, incluso cuando estaba en descanso por maternidad, y Peter fuera como Spider-Man, Lila fue puesta a cargo de Morgan, un papel que asumió con entusiasmo. Le dio alguna forma de distraerse del enorme agujero en su corazón por su familia. Si bien el sentimiento de pérdida estaba disminuyendo lentamente, todavía lloraba por ellos, y Morgan le dio una excelente distracción. Pepper se había tomado un descanso de la mayoría de sus deberes como CEO para pasar tiempo con Morgan. Morgan no era una niña quisquillosa ni nada, pero aún así lo encontraba agotador. Dios sabe lo que habría hecho sin Peter y Lila. Cada vez que miraba a Morgan, encontraba a Tony en sus ojos color avellana, mirándola con toda su prodigiosa inteligencia. Solo sabía que cuando Morgan creciera, iba a ser como su padre con su genio. Sabía que nunca podría seguir el ritmo, pero afortunadamente tenía otro genio en la casa para ayudarla. Cuando Pepper observó a Peter, supo que estaba sufriendo más que todos los demás. Friday le dijo que exhibía los síntomas típicos del trastorno de estrés postraumático y la culpa del sobreviviente. Había lidiado con el trastorno de estrés postraumático de Tony, demasiado tarde, pero lo logró, por lo que sabía más o menos qué hacer para identificar los síntomas. El problema era que nunca dejaba de lado sus responsabilidades el tiempo suficiente para tomarse un descanso. O estaba actuando como el jefe no oficial de investigación y desarrollo en Stark Industries, o como Spider-Man, o en el laboratorio trabajando tanto en su equipo como en los productos de Stark Industries, o cuidando de Morgan. Tenía insomnio severo, y fue solo debido al hecho de que su fisiología avanzada le permitió estar despierto sin dormir durante mucho más tiempo que una persona promedio que aún no se había derrumbado por el agotamiento. Peter era la persona que pasaba más tiempo con Morgan. Había hecho un voto en su cabeza a la memoria de Tony de que la mantendría a salvo, por lo que siempre estaba con ella cuando podía. Incluso acortó sus tiempos de patrulla como Spider-Man para pasar más tiempo en casa. Si alguien lo buscaba en un momento aleatorio, era una certeza razonable que estaba en la habitación de Morgan o, en su defecto, Morgan estaba con él. Le había presentado a Morgan a Dumbe, y Butterfingers, los niños robot de Tony, a quienes les gustó de inmediato el joven Stark. Peter pasaba la mayor parte de su tiempo en la habitación de Morgan, ya sea leyendo, estudiando, jugando con diseños virtuales o simplemente sentado al lado de la cuna. También fue adorable encontrar a Morgan acostado, envuelto en pañales en medio del laboratorio dormido, mientras Peter trabajaba en los hologramas. Peter dejó caer un beso en la pequeña cabeza de Morgan y salió. Estaba vestido con una camisa negra que había sido arremangada, dejando al descubierto sus antebrazos tonificados, y un par de jeans. Su computadora portátil estaba bien sujeta dentro de su mochila, que colgaba de un hombro. También llevaba un par de anteojos que había hecho. Eran casi un sistema UD completamente desarrollado, y Friday estaba conectado a ellos. Los había hecho para advertirles si su presencia era necesaria en otro lugar de la ciudad. ¿Listo para ir?, preguntó Pepper en voz baja. Sí. Pepper se iba de Morgan con Lila y Nate, y se tomaba un día libre para dejar a Peter en la universidad. Se dirigieron a los ascensores y tomaron uno de los autos menos lujosos de Tony. Si bien Peter tenía una licencia de conducir, Pepper había pedido conducir, su razón era que había pasado demasiado tiempo con un chofer y necesitaba volver a la rutina. Eligieron un Mercedes-Benz C350, que para Peter derrotó el aspecto sutil de la conducción. De cualquier manera, se dirigieron a la ciudad, charlando ociosamente para pasar el tiempo. Después de un viaje en automóvil de 20 minutos, llegaron al campus. Peter respiró hondo, sintiendo mariposas dando vueltas alrededor de su estómago. ¿Nervioso?, preguntó Peter. No, por supuesto que no, negó, antes de unos segundos de reflexión. Está bien, un poco. ¿En serio? Te sumerges de cabeza en el peligro como Spider-Man, pero esto te pone nervioso. Bueno, Spider-Man es imprudente. No van a conocer a Spider-Man. Están conociendo a Peter Parker, el niño nerd que fue intimidado en la escuela. Bueno, estoy seguro de que les encantará Peter Parker, tranquilizó Pepper. Cuando estacionaron y salieron del auto, todo el campus se quedó en silencio. Muchos estudiantes se habían reunido en el patio de enfrente para el primer día de clases, por lo que todos vieron quién acababa de salir del auto. Pepper Potts, directora ejecutiva de Stark Industries, era bastante famosa, pero palideció en comparación con su compañera. Peter Parker, Spider-Man, asistía a la universidad con ellos. Los rumores y susurros viajaron por todo el campus en segundos.
Peter hizo una mueca y avanzó. Donde quiera que mirara, la gente lo miraba con asombro. Vio una o dos miradas de disgusto aquí y allá, pero en su mayor parte, todos lo admiraban. Esto era exactamente lo que le hubiera gustado evitar. Aún así, tomó la decisión de ser una figura pública por una razón, así que siguió adelante y caminó rápidamente. Sonrió a la gente a su alrededor, causando enormes oleadas de jadeos y risas que resonaron en el patio. Vamos, Pete, dijo Peter. Interiormente le divertía lo incómodo que se sentía a la vista del público. Peter no era un chico mal parecido. De hecho, era muy guapo, un hecho que, combinado con su publicidad, lo convirtió en un chico deseable para muchas chicas. Era un superhéroe, por el amor de Dios. ¿Qué más esperaba? Se dirigieron a la oficina del decano lo más rápido que pudieron sin que pareciera que estaban apurados. Cuando entraron, Pedro cerró la puerta rápidamente detrás de él. Exhaló un profundo suspiro y avanzó como un hombre en el corredor de la muerte. Pepper ahogó su risa y la siguió. Cuando se dirigieron a la secretaria, ella ni siquiera se molestó en mirar hacia arriba. ¿Tienes una cita?, preguntó monótonamente. Sí, lo hacemos, respondió Pepper, un poco irritada con la atmósfera hostil. Peter Parker y el tutor están aquí para hablar con el director de la escuela, por favor. Peter Parker. Gritó el secretario, levantando rápidamente la vista. Al verlo, sus ojos se abrieron como platos, antes de tartamudear apresuradamente una disculpa. No te preocupes por eso, lo tranquilizó, haciendo una mueca de nuevo ante el obvio fanboying. Tenemos una cita ahora mismo, por favor. Oh, por supuesto, asintió, antes de entrar corriendo a la oficina. Después de unos segundos, volvió a salir disparada. El Dr. Strickland te está esperando, anunció. Y soy una gran fan, Spider-Man, terminó con un rubor en su rostro. Gracias, respondió Peter lentamente, antes de negar con la cabeza y entrar a la oficina. Cuando entraron, vieron a dos hombres adentro. Uno de ellos era un hombre bastante alto, de unos 6 pies y 2 pulgadas. Su cabello estaba canoso y vestía un traje de tweed con un par de anteojos con montura de cuerno. Parecía el típico académico. El otro hombre en la habitación no podría verse más diferente. Era un poco más bajo que el primer hombre y claramente era mucho más pesado. Los botones de su camisa azul parecían estar a punto de explotar. Tenía el pelo rojo peinado en una cola de caballo. Un tatuaje arremolinado que se podía ver asomando por encima de su cuello. Bienvenidos, señor Parker y señora Fox, comenzó el hombre más alto. Soy Harry Strickland, director de la escuela aquí en la Universidad Empire State, y este es mi colega Max Morell, señaló al otro hombre. El Dr. Morell es el coordinador de nuestro programa acelerado. Le he pedido que se una a nosotros. Hola, saludó Peter, extendiendo su mano hacia los ancianos. El Dr. Strickland le estrechó la mano, pero el Dr. Morell la apretó con fuerza y lo abrazó con una risa jovial. Un gran agarre tienes ahí, joven. Pero, de nuevo, tal vez eso debería haberse esperado, Spider-Man. El Dr. Morell le guiñó un ojo descaradamente a Peter, golpeándolo suavemente en el pecho. Peter sintió que su aprensión se desvanecía ante la actitud del Dr. Morell. Sus labios se torcieron ante las burlas del coordinador. Ahora, antes de comenzar la orientación, creo que hay algunos puntos a considerar, comenzó el Dr. Strickland. Por lo general, les pedimos a los estudiantes que permanezcan en el campus, al menos durante su primer año. Y lo haré, respondió Peter. Ya reservé un dormitorio y lo usaré hasta el final del año académico. Por supuesto, habrá días en los que no pueda. También tengo otro trabajo, estoy seguro de que lo sabes. Comprende mi preocupación aquí, señor Parker, ¿verdad? ¿Qué te impide reservar la habitación y pasar toda la noche en otro lugar, después de tu agotador otro trabajo? Creo que Peter intentará pasar tiempo aquí, Dr. Strickland, interrumpió Peter. Lo único que necesitaría es que no se aplique el toque de queda. El Dr. Strickland y el Dr. Morell se miraron el uno al otro, antes de volver a mirar a sus invitados. ¿Tendrá Peter suficiente energía para funcionar en el programa acelerado?, preguntó el pelirrojo preocupado. Si está demasiado cansado después de cada noche, podría afectar su rendimiento académico. Funciono con mucho menos sueño que una persona promedio debido a mis habilidades, así que no es un problema, respondió Peter con calma. Sabía que este era un terreno nuevo para ambos hombres en sus carreras educativas. Resolvió tomarlo lentamente con ellos. Bueno, comenzó lentamente el Dr. Strickland, si bien normalmente no haría una excepción con ningún estudiante, creo que su otro trabajo justifica un enfoque diferente.
Lo que me lleva a mi otro punto de preocupación. Si bien estaría orgulloso de decir que Spider-Man es un estudiante de mi escuela, también tengo una responsabilidad con mis otros cargos sobre su seguridad. Si bien detesto estar de acuerdo con Jameson, ¿qué pasa si un criminal, o peor aún, un supervillano, te rastrea hasta el campus? ¿Cómo garantizamos la seguridad de todos los demás aquí que no están mejorados? Excelente pregunta, Dr. Strickland, dijo Peter. Tenemos contingencias para esta situación. Las gafas de Peter están conectadas al mismo sistema que compone su traje de Spider-Man y los trajes de Iron Man de Tony. En caso de emergencia, informarían a Peter sobre una amenaza entrante y él haría todo lo posible para desviar su atención. Además, el sistema está conectado a la Legión de Hierro en la torre, y los trajes tardarían 2 minutos en llegar al campus y contener una amenaza. No te preocupes, estás lo más seguro posible. El Dr. Strickland parpadeó. No creía que tuvieran ese nivel de preparación para la simple situación de un estudiante universitario. Por otra parte, uno de sus otros estudiantes era un príncipe, por lo que supuso que así era como funcionaban las cosas en el Nuevo Mundo. De cualquier manera, su campus era probablemente la universidad más segura del mundo. Bueno, interrumpió el Dr. Morell, aplaudiendo. Creo que eso lo soluciona. Señora Potts, Peter, ¿les gustaría acompañarme en una gira? Vamos, te mostraré los alrededores y te presentaré a tus compañeros. Peter y Max salieron de la oficina después de despedirse del director de la escuela. Afortunadamente, las clases ya habían comenzado para los estudiantes regulares, por lo que no había mucha gente en los pasillos. Hizo todo lo posible por ignorar las miradas mientras Max lo guiaba hacia adelante. Charlaron sobre la universidad, y Max respondió cualquier pregunta que tuvieran. Les mostró los muchos laboratorios, el gimnasio, la piscina, las aulas y las salas de estudio. Pregunta tan rápida, comenzó Peter. Dispara. ¿Hay otros estudiantes en el programa acelerado este año? Max se rió entre dientes. ¿Sabes? Antes de este año, probablemente había un estudiante cada 3 años. Pero este año, supongo que todos decidieron graduarse temprano. Tenemos otros 5 estudiantes aparte de ti en el programa acelerado, Pete, así que no te preocupes. Oh, Peter parpadeó. ¿Puedo conocerlos? Por supuesto. Max exclamó. Todos ustedes harán todo menos su trabajo de clase juntos. ¿Por qué no te instalas en tu habitación y te presento? Los llevó hacia los dormitorios. Cuando llegaron a la habitación de Peter, hizo todo lo posible por bloquear los ojos curiosos y asombrados de los estudiantes que lo rodeaban. Peter abrió el camino hacia el dormitorio y tarareó pensativo. Era bastante pequeño y básico, con 2 camas, 2 escritorios, 2 estantes y un televisor. El baño también era bastante normal. Peter y Peter dejaron su equipaje en una de las camas y lentamente colocaron su ropa en el estante de al lado. No les tomó mucho tiempo, porque Peter razonó que con la torre tan cerca, no necesitaba exactamente mucha ropa en su habitación. Peter se volvió hacia Max con una pregunta en los labios. ¿Hay alguien con quien comparta esta habitación? Sí, lo hay, dijo, antes de mirar los trozos de papel que tenía en la mano. Rápidamente los hojeó para buscar la respuesta. ¿Compartirás una habitación con? Bueno, mira lo que arrastró el gato, lo interrumpió una voz fuerte. Los ojos de Peter se abrieron ante la voz, mientras Peter se daba la vuelta. El orador era un joven sonriente, con cabello castaño rizado sentado en un trapeador desigual sobre su cabeza. Lo camuflaba parcialmente con un gorro, pero aún se veía descuidado. Llevaba una camiseta tan descolorida que las palabras impresas en ella eran ilegibles, y llevaba una bolsa de lona sobre el hombro. Arley Kenner, suspiró Peter con incredulidad. Mientras vivo y respiro. Arley y Peter se habían conocido antes, por supuesto. Tony, al ver la oportunidad de presentar a los 2 adolescentes genios que había tomado bajo su protección, lo hizo sin dudarlo cuando encontró el momento. Había arrastrado a Arley desde su casa en Tennessee hasta Nueva York, e invitó a Peter a la torre. Arley y Peter se llevaban como una casa en llamas, a veces haciendo que Tony se arrepintiera de haberlos presentado. Le dieron una migraña masiva todos los días que pasaron juntos. Afortunadamente, el viaje solo duró una semana, o Tony podría haber perdido todo su cabello por el estrés. Peter y Arley se mantuvieron en contacto por mensajes de texto y llamadas telefónicas desde entonces. Después de la aniquilación, Peter se había puesto en contacto con Arley para averiguar si había sobrevivido, y descubrió para su alivio que Arley, su hermana Ivy y su madre Joan estaban bien.
Se puso en contacto con Harley cada vez que encontró tiempo, una vez recibió un regaño masivo por no decirle antes de la conferencia de prensa que Peter era Spider-Man. De todos modos, eran amigos cercanos y fue una sorpresa verlo aquí. Harley, exclamó Peter, acercándose rápidamente y envolviéndolo en un fuerte abrazo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no nos dijiste que venías? Bueno, pensé en intentar ocultar algo importante para variar, respondió, mirando fijamente a Peter, quien simplemente puso los ojos en blanco. ¿Entonces se conocen? Preguntó Max. Sí, somos amigos, respondió Peter. Bien, así que no será demasiado difícil adaptarse a tu nuevo compañero de cuarto. Se unirá a ti en el plan de estudios acelerado. Vamos a conocer a los demás, entonces. Peter y Harley, que acababa de tirar su bolsa de lona en su cama, siguieron a Max a una oficina un poco más lejos. Cuando entraron, encontraron a 4 personas adentro. El primer tipo era bastante larguirucho. Era de estatura normal y usaba anteojos gruesos de montura negra. Llevaba una camisa azul, completamente abotonada y tenía una corbata azul oscuro en el medio. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, y sus ojos los observaron, y rápidamente miraron hacia otro lado. Con solo mirarlo, Peter se dio cuenta de que estaba un poco nervioso con tanta gente y que era un poco incómodo socialmente. Jugueteó nerviosamente con sus anteojos con ansiedad. El segundo hombre era muy diferente. Era alto, rubio y guapo. Sus fríos ojos azules los miraban sin emoción, pero uno podía ver la arrogancia y el disgusto si miraban más profundamente. Estaba claramente bien construido y observaba a los nuevos participantes como si fueran tierra debajo de sus narices. Estaba vestido con un traje de 3 piezas, lo que lo hacía parecer demasiado formal y fuera de lugar en su grupo. La tercera persona era una mujer hermosa. Era rubia y de ojos azules, muy parecida a su compañera, pero era muy diferente en términos de actitud. Su calidez se podía sentir cuando reprendió suavemente a su nerviosa amiga para que se mantuviera erguida. Llevaba una blusa, una chaqueta y un par de jeans, luciendo como una mezcla de sus compañeros con su atuendo azul. Sonrió a los nuevos participantes y Harley se sonrojó. El último hombre era claramente mucho mayor que los demás. Estaba canoso y tenía un poco de barriga, pero la inteligencia cruda se podía ver en sus ojos. Ah, bueno, casi todos estamos aquí, anunció Max. Permítanme presentarles a todos. Este es el Dr. Franklin Storm, dijo mientras señalaba al anciano. Dirige la Fundación Baxter para estudiantes dotados y está aquí para inscribir a 3 de sus estudiantes en el programa acelerado. Dr. Storm, saludó Peter emocionado. Soy un gran admirador de su trabajo sobre colisiones materia-antimateria, fue simplemente alucinante. Nerd. Harley llamó detrás de él. Peter se volvió y lo fulminó con la mirada, mientras todos los demás se reían. Gracias, señor Parker, y tengo que decir que también soy un gran admirador de su trabajo. Gracias por salir todos los días y salvar a la gente de esta ciudad. Significa mucho para muchos de nosotros, dijo el Dr. Stone. Peter tenía un ligero rubor coloreando sus mejillas ante el obvio cumplido. Correcto, continuó Max, estos son sus estudiantes de la Fundación Baxter. ¿Conoce a Susan Storm?, le indicó a la chica, quien sonrió y saludó. Príncipe Víctor Von Doom de la Advería, el chico rubio simplemente olfateó, y Reed Richards, el chico larguirucho los saludó suavemente. Hola chicos, respondió Peter. Esta es Harley Kenner, y yo soy Peter Parker. Es un placer conocerte. Porque obviamente nadie en esta sala sabía quién eras antes de presentarte, murmuró Harley. Cállate, respondió Peter, pisando su pie. Ay, no hagas eso. Harley gritó, agitando el puño con rabia fingida. Me vengaré, Parker. Deseando que llegue, Peter puso los ojos en blanco, para diversión de todos los demás en la habitación, excepto uno. Niños, resopló Víctor. Está bien, se rió Max, nos falta una persona más, así que, aquí están. Todos los demás se volvieron hacia la entrada de la habitación, donde entraron 2 personas más. Una de ellas era una niña de la edad de Peter. Tenía el cabello castaño encrespado que le recordaba a Michelle y una expresión brillante que traicionaba su emoción. Llevaba una camiseta y jeans, y saltó emocionada en su lugar. La otra persona era un hombre alto. Llevaba un traje grueso, pero se podía ver claramente que estaba bien musculoso. Tenía cabello castaño y ojos color avellana fríos, que observaban a todos en un microsegundo sin un ápice de calidez. La temperatura en la habitación se enfrió significativamente cuando entró, y la tensión llenó la habitación.
Sin embargo, era muy famoso y, al igual que Peter y Pepper, todos sabían quién era. Virginia, saludó el hombre con voz profunda. Su rostro se dividió en una sonrisa que contrastaba con sus ojos sin emociones. Es un placer verte de nuevo. ¿Y tú?, respondió Pepper con lo que Peter sabía que era su sonrisa falsa. Parecía lo suficientemente genuino, pero si la conocías personalmente, era la sonrisa que ofrecía a las personas que detestaba. Peter, ven aquí, déjame presentarte a alguien. Se volvió hacia el hombre alto. Estoy seguro de que has oído hablar de él, pero este es Peter Parker. Peter, me gustaría que conocieras a uno de los rivales de Industrias Stark. Mi nombre es Norman Osborn, anunció el hombre. Esta es mi hija Harriet. Es un placer conocerte, Spider-Man.